Sí, no, El Salvador no es una isla, El Salvador está dentro del contexto y cuando las grandes potencias construyen directa o indirectamente niveles inflacionarios por A o B razón, la verdad es que el efecto cascada. Y el principal ejemplo, Estados Unidos ha sido un país que últimamente el tema inflacionario se le disparó y trasladan efecto cascada las inflaciones a los países más pequeños. Y bueno, nosotros no estamos fuera de todo este contexto y por supuesto que repercusiones vienen. No solamente en el plano económico, sino a nivel general, sí. El mundo como tal, el contexto internacional incluso está cambiando. Pero bueno, viendo cosas insólitas, incluso ya el movimiento de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema ya de garantizar el tema petrolero, que dicho sea de paso, visita a una dictadura que le he llamado, pero hoy el tema del petróleo rompe la dictadura. Y sí, lo que pasa es de que Estados Unidos ha reconocido a un presidente ahí que se llama Guaidó. Y resulta de que creo que no se enteró Guaidó de la reunión entre Estados Unidos y Maduro. Pero de todas formas, tal como se dice, este es el tema de la geopolítica, pero más que el tema de la geopolítica es el tema eminentemente económico. Siempre, no desde hoy, que incluso algunas guerras anteriores siempre se justificó un poco y mucha gente decía que el eje transversal que estaba siempre de por medio era el tema del petróleo. Pero bueno, son temas para el análisis y bueno, en teoría para los analistas políticos. Pero ¿cómo prepararon? Yo creo que nos hemos preparado, no solamente para el tema de empleos, nos preparamos para una catástrofe mundial que fue precisamente el tema de la pandemia y era insólito, era increíble y la oposición decía no, lo que acá se está diciendo es falso, es mentira, un paisito con un sistema de protección social quebrado como El Salvador, con un sistema de salud que no tenía camilla, con hospitales que tenían que estar 2 pacientes en la misma camilla y otros que estaban literalmente en el suelo. Era increíble pensar que enfrentar una pandemia como el COVID iba a ser en los estándares y en los niveles que nosotros lo logramos hacer. El presidente tuvo la visión incluso de pagar el tema de las vacunas cuando apenas estaban en análisis las vacunas. Fuimos de los primeros países del mundo en que las vacunas vinieron. Hay videos donde la oposición decía de que 3 años después de esto iban a venir las vacunas a El Salvador. La verdad es que se han hecho un montón de cosas que jamás ni nunca en la historia se consideraba que en El Salvador se podían hacer. Pero gracias a Dios tenemos un liderazgo presidencial bastante fuerte, que el presidente siempre va bastante adelante en todos estos temas y se están armando algunos niveles de contención, tanto en el tema económico como la garantía de los empleos. Y no solamente nosotros queremos garantizar los empleos existentes, estamos ahorita, Neto, fomentando todo el aparato de gobierno, no solamente mantener y sostener los empleos actuales, sino la creación de mayores fuentes de empleo. CIMEL, a través del Ministerio de Trabajo, posteriormente va a dar el comportamiento de cómo van los empleos en El Salvador y gracias a Dios estamos contentos porque cerramos el año con una buena cifra. Sí, histórica, inédita. Recuperación de empleo. No solo recuperamos los cerca de 70, 80 mil empleos que se perdieron en el filo de la pandemia, recuperamos los 80 y al final, al 31 de diciembre, cerramos aproximadamente con 41.000 nuevos empleos. El país, para tener idea, Ernesto, siempre logró crecer entre el 7, el 10, entre 7, 10.000 y máximo el disparo más fuerte que tuvo fueron de 14.000 empleos por año. Nosotros logramos cerrar con 43.000, estamos hablando 3 veces más y nosotros todavía estamos en pandemia. Sí, fundamentalmente lo que quizás a lo que se refiere es el tema de teletrabajo, porque si al final te trasladas a la oficina casi es relativamente lo mismo. Yo creo que la construcción de la oficina en la casa fue producto de una emergencia debido al COVID. Fue, digamos, una ley aprobada un poco rápida y precisa debido al contexto que estábamos pasando. Estamos revisando ya. Exacto. Estamos revisando
porque si bien es cierto, el teletrabajo funciona y está funcionando para mucha gente, incluso los call centers está funcionando, pero es un tema también de que la casa no se vuelva 12 o 14 horas al día en trabajo, neto. Y además debe de construirse la infraestructura informática desde la empresa, porque de repente tú te vas a teletrabajo, pero resulta que tú tienes que comprar el internet, comprar absolutamente toda la infraestructura informática, pero además de eso, son las 12 y bueno, como está conectado y está en su casa, el patrono muchas veces está teniendo contacto y delegando funciones, cuando puede ser una situación que el teletrabajo se puede desnaturalizar. Estamos revisando esa parte. Nosotros sí creemos que el teletrabajo debe tener una buena porción de un segmento poblacional muy fuerte y que ha logrado acortar un montón de cosas, incluyendo la distancia, agilización de tiempo, pero que también el teletrabajo no se vaya a convertir en un momento dado en que ya tu casa ya no es tu casa, ya no es tu vivienda, ya no es tu familia, sino que es una sucursal de la empresa 100%. Sí, sí, tal como tú lo planteaste cuando nos fuimos al espacio, sobre el tema de las empresas de seguridad, quiero decirte, Neto, y a toda la población, que bajo los estudios que el Ministerio de Trabajo tiene, las empresas que más violentan los derechos de los trabajadores son las empresas de seguridad y de limpieza, que muchas veces son outsourcing, que trabajan de forma conjunta. Cuando esto fue identificado, era bien difícil que la Asamblea Legislativa anterior se pudiera cambiar la ley, porque las empresas de seguridad, junto con la Asamblea Legislativa anterior, construyeron una ley especial, Neto, que incluso me inhabilita que el Código de Trabajo intervenga en algunas acciones. Sí, sí crearon una ley especial. ¿Y esto por qué? Porque en alguna medida muchas de las empresas de seguridad fueron precisamente formadas con miembros activos de los dos partidos políticos, Arena y el FMLN. Entonces llevaron la homologación de su estrategia empresarial a la Asamblea Legislativa y construyeron un sistema jurídico que permitía poder incluso llevar a cabo lo que hoy están llevando a cabo, que son jornadas incluso hasta de 72, y si las 72 horas no alcanza y el otro guardia no llegó, se queda incluso una semana un pobre guardia, que los hemos visto incluso en fotografías que el fusil lo tienen o la escopeta la tienen de bordón porque están durmiéndose. La verdad es una cosa bien complicada. Cuando llega la nueva Asamblea Legislativa, a mí me convoca la Comisión de Trabajo y me dice que ese problema, ¿cómo lo podemos enfrentar? Yo llego con mi equipo técnico, le presento el diagnóstico, le presento la situación actual y le presento, aquí está la alternativa de solución de esta ley. Estamos hablando a la actual Comisión de Trabajo. La actual administración, perdón, la actual comisión. Esto hace un poco más de 6 meses. Se lo presenté y les dije, miren, aquí tenemos que tutelar los derechos de los trabajadores y denme la herramienta jurídica para tutelar los derechos de los trabajadores. No, estoy preocupado porque ya pasó más de 6 meses y la Comisión de Trabajo no ha bajado al Pleno la aprobación de este anteproyecto de ley, porque no vamos a garantizar ni tutelar los derechos de las empresas de seguridad de los trabajadores si no me entregan la herramienta jurídica. Yo espero en los próximos días ya no hablar con la Comisión de Trabajo, porque ya hace más de 6 meses le entregué este documento oficial donde le dije, aquí está todo, para que se legisle, sino que quizás estoy viendo si hago una gestión de reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa para garantizar este tema, porque yo estoy convencido que el presidente de la Asamblea Legislativa está comprometido con los trabajadores a buscar cosas justas, y sobre todo que el gobierno del presidente Bukele pues no tiene compromisos con ningún poder fáctico ni poder económico en este país, ni nacional ni internacional. ¿El poder fáctico que está deteniendo la aprobación de esta ley por la cual no ha bajado, según usted? Yo estoy convencido y estoy seguro que en la administración anterior de la Asamblea Legislativa habían compromisos con estos poderes fácticos. Yo no creo que la Comisión de Trabajo tenga compromiso con un poder fáctico. Creo que a lo mejor es el tema de
de todo el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo cuando uno es funcionario público, pero ya pasó demasiado tiempo y no ha bajado al pleno. Yo sí necesito, como ministro de Trabajo, que me den la herramienta jurídica para poder ir a tutelar de forma directa los derechos de los trabajadores. Y con el caso de la alcaldía... Soyapango, ¿cómo está el tema de Soyapango? Con el caso, sí, con el caso de la alcaldía de Soyapango, pues ya es nuestra tercera intervención en un conflicto de esta magnitud. Los trabajadores han planteado los puntos de agenda que tú acabas de describir, en efecto eso están planteando. Y bueno, y el día de ayer se convocó al Ministerio de Trabajo, a la alcaldesa y a su equipo y a los trabajadores. Les pedí a los trabajadores que levantaran la huelga de inmediato como un gesto de buena fe para construir condiciones y una buena negociación. Así que los trabajadores, los 3 sindicatos de la alcaldía de Soyapango, tomaron a bien la petición que les hice como ministro y levantaron el día de ayer la huelga. Yo les agradezco por ese gesto que tuvieron y a partir de mañana inicia ya la negociación bien formal de los 3 puntos que tú acabas de describir. Nosotros, el presidente plantea 3 cosas permanentemente. 1, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos dónde estamos y no olvidemos qué es lo que tenemos pendiente que hacer. Yo no puedo, Ernesto, hoy que soy ministro, olvidar los derechos genuinos que tiene la clase trabajadora, porque eso sería una contradicción a toda mi lucha histórica que he dado muchos años. Ahora, siendo ministro, no puedo inclinar la balanza a única y exclusivamente el derecho de los trabajadores. Me toca tutelar también el derecho de los empleadores, pero lo que sí tratamos es de poner el Estado con esa balanza equilibrada, donde acá están los derechos de los trabajadores y acá están los derechos de los empleadores. Ya no está inclinada la balanza donde lo único que mandaban en el Ministerio de Trabajo eran los empleadores. Pero debo de garantizar en representación del Estado la garantía de los derechos a ambas partes, pero no puedo, hoy que soy ministro, contradecirme. Bueno, cuando ellos dicen de que ha entrado una empresa privada y que han entrado, que no solamente la empresa privada con camiones, sino que ha entrado trabajadores privados también, ellos tienen todo el derecho de sentir que lo más seguro es que las privatizaciones que históricamente se han conocido es que desplazan la mano de obra pública. Nosotros, el presidente Bukele, no tiene ninguna estrategia de privatización. Al contrario, el presidente Bukele dice que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Y lo hemos mostrado hoy en el tema de la pandemia. No solo lo dice. Y el presidente Bukele, cuando fue alcalde de San Salvador, mandó a un lado cualquier tema de privatización. Al contrario, el presidente Bukele, siendo alcalde de San Salvador, fue el único que compró una flota de arriba de 40 camiones. Entonces el presidente Bukele nos ha enseñado que lo público debe ser igual o mejor que lo privado. Nunca está como eje transversal en la construcción de políticas públicas justificar que la privatización es buena. Porque quienes justificaron la privatización en aquel momento hacían quebrar lo público para justificar la intervención de lo privado. Y no lo deben hacer ni nuestros funcionarios públicos, ni lo pueden hacer, ni lo debemos hacer los alcaldes que en alguna medida se eligieron bajo la figura de la letra N, porque en alguna medida debemos de demostrar y romper lo que los poderes internacionales económicos y nacionales definieron, que solo lo privado era lo bueno. Falso totalmente. Lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. El Código de Trabajo tiene más de 50 años de que inició. Y creo que el Código de Trabajo ha sido un buen Código de Trabajo para el pasado. Pero ya algo que se hizo, que se redactó, que empezó a funcionar hace 50 años, el contexto ha cambiado. Y por supuesto que el contexto ha cambiado, también debe de cambiarse. En el Ministerio de Trabajo, lo anunciamos desde el inicio, hemos contratado una consultoría para la revisión exhaustiva del Código de Trabajo a nivel general, que nos puede arrojar dos resultados.
Número 1, modificar y actualizar el Código de Trabajo. O número 2, probablemente construir un nuevo Código de Trabajo. Arrojará lo que la consultoría y los equipos técnicos nos definan en ese momento, pero sí estamos plenamente convencidos que el Código de Trabajo actual no puede seguir cuando un contexto ha cambiado después de 50 años. Te pongo un ejemplo, hay empresas que incluso ya tienen en la parte de multa presupuestado 5714, porque si a ti te despiden de un empleo y la indemnización te corresponde a $6.500, ejemplo, $6.500, la empresa le sale más fácil no pagarte los $6.500 de tu indemnización y le sale más fácil que el ministerio lo multe, porque la multa máxima que puede imponer son 5714. Entonces hay empresarios, que es muy mínimo porque la gran mayoría cumple con la ley, hay empresarios que define mejor pagar 5714 de multa y no pagar los 6.500, el ejemplo que estábamos poniendo. Pero este código tiene que... Yo hablaba con la empresa privada un día de estos que tuvimos reunión en Consejo Superior de Trabajo y le decía, miren, si ustedes viajan a Estados Unidos, viajan a Europa, y el sistema de multa en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, neto, si tú eres empresario, te sale más fácil cumplir con los derechos de los trabajadores en esos países que pagar una multa. Son multas gigantes, porque la multa no lleva consigo implementarla, sino es un aspecto disuasivo para cumplir el derecho de los trabajadores. Entonces nosotros le decíamos, tenemos que ser más rígidos con el tema de multa, porque no podemos permitir que se siga vulnerando los derechos de los trabajadores partiendo que tenemos una ley totalmente desfasada. Yo preguntaba en Europa, ¿por qué tienen unas multas tan caras con la empresa cuando no cumple? Porque nosotros no es nuestro espíritu cobrar la multa, ni imponer la multa, sino que nuestro espíritu es que sea disuasiva y que se garanticen los derechos de los trabajadores. Tenemos que tener un Estado fuerte y sólido, y eso es lo que tenemos que hacer. No solamente estamos trabajando en la consultoría del Código de Trabajo, sino también del Código Procesal Laboral. Al final queremos y vamos a dejar en el gobierno del presidente Bukele un legado a este país de la construcción de una figura jurídica que vaya acorde al contexto actual. Sí, gracias a Dios, nosotros hemos mostrado no solamente a través de escritos, sino a través de la práctica, el trabajo coordinado con los sectores productivos de este país, que tiene que ver con los trabajadores y además con los empleadores. El Consejo Superior del Trabajo está funcionando muy bien. Creemos que con este Consejo Superior del Trabajo que hoy está, el primer acuerdo que tomamos, Neto, es no contaminarlo políticamente. O sea, nadie de los actores, ni los trabajadores deben contaminarlo políticamente, ni el gobierno debe contaminarlo políticamente, ni los empleadores van a utilizar el Consejo para ser candidato presidencial, por ejemplo. Llegamos a un acuerdo que ninguna contaminación política. Y gracias a Dios, ese acuerdo con ese eje transversal y el otro fue el principio de sinceridad que debemos de tener. Y lo otro es que vamos a discutir la construcción de políticas públicas en materia laboral y aunque no estemos de acuerdo, si no estamos de acuerdo en esta reunión, en la próxima lo vamos a llevar de nuevo. Vamos a debatir, vamos a deliberar, pero al final vamos a tratar de concluir. Quiero decirte que en 4 meses, que llevamos ya casi arriba de 4 meses con el nuevo Consejo Superior de Trabajo, no ha habido un tan solo acuerdo por mayoría, sino todo por unanimidad. Y estamos trabajando bien, a tal grado que hemos invitado que venga la OIT. Y yo fui a la embajada incluso, fui directamente. No llevé un tan solo abogado, no llevé nada. Y les dije, quiero que me presenten las pruebas que ustedes tienen. Y es más, solicito que las hagan públicas. Porque un funcionario público no puede ser ministro de una persona que ustedes dicen que tienen las pruebas. Preséntenlas en público. Y reté a la embajada que lo hiciera en público. Y yo le dije, si lo hacen público, incluso yo estoy dispuesto a salirme del cargo. Pero hágalo público. Fui a su embajada a decirle. Y me dijeron, no, ministro, es que lo que pasa es que no es así. ¿Cómo que no es así? O sea, si ustedes dicen y me han metido a una lista, pues entonces háganlo público. Díganle al pueblo por qué lo han hecho. Y desde ese momento se tensionaron las relaciones a tal grado de que yo ahorita no tengo ningún tipo de relación con los Estados Unidos y con la embajada. Yo directamente. Ni el programa
No, no, el programa de migración laboral que yo tenía con Estados Unidos se le pasó a la canciller. Y es allá donde se maneja. Okay. La canciller lo maneja. Sigamos Yo no tengo ninguno. Del Consejo Superior del Trabajo. El Consejo Superior del Trabajo, tal como definimos, salió el acuerdo de no politizar, de no contaminarlo, y estamos trabajando súper bien. A tal grado que OIT nos plantea, mire, ¿cuándo podemos llegar a El Salvador? Esa es una potestad del Estado, y en este caso, en OIT, quien representa al Estado salvadoreño es el Ministerio de Trabajo. Y yo dije, en vez de enviar una nota firmada solo por el Ministro de Trabajo, hagámoslo de forma conjunta. Y nos pusimos de acuerdo en el Consejo. Así que le hemos hecho una invitación a OIT de forma conjunta, tripartita. Y el Consejo Superior del Trabajo ha construido y ha conformado un equipo técnico, que el equipo técnico es el que analiza los temas, después que los tienen ya bien socializados y bien discutidos, pasan al Consejo en pleno. Estamos trabajando súper bien. Me siento contento y debo de reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los empresarios, el gran esfuerzo que están haciendo los trabajadores, y todo lo estamos logrando producto de un consenso. Así que estoy muy feliz, muy contento, porque tenemos un Consejo Superior del Trabajo no politizado, sino trabajando en la construcción de políticas públicas en materia laboral. Así que nos está yendo muy bien, Neto, nos está yendo muy bien. El Consejo Superior del Trabajo es la institución de la construcción de políticas públicas en materia laboral, y Consejo del Salario Mínimo, que es otro consejo, es totalmente para definir el tema y la construcción de salario mínimo. Pues se han analizado las repercusiones, y debido al incremento al salario mínimo, tenemos una maquinaria productiva mucho más fuerte, porque tú te recuerdas que el Estado se hizo cargo del incremento con la micro y pequeña empresa, que hemos logrado dinamizar bastante eso. Y dos, también ha habido una repercusión positiva en el marco del crecimiento del PIB, porque la dinamización económica ha sido mucho más fuerte. Estamos muy bien en eso, El gobierno como tal, el presidente Bukele, lo que hoy está analizando el presidente Bukele es precisamente el tema mucho más sensible, que es el tema de pensiones. Ese es un tema que lo está analizando. Sí, sí. Lo que pasa es que el presidente, su primer directriz fue: no tocamos el sistema previsional, no tocamos el sistema de pensiones, si no es para favorecer a los trabajadores. Y eso lo podemos garantizar, Neto, con mucha transparencia y viendo de frente a la población. El presidente Bukele va a construir en el poco tiempo una reforma al sistema previsional que sea justo y que sea digna para nuestra clase trabajadora. No vamos a presentar una cosa ni siquiera parecida a lo que ahorita tenemos, porque ahorita tenemos, repito, un insulto a la dignidad humana que se llama pensión. Muchos señores no se van de su empleo porque si ganan $600 con este sistema de pensiones, van a ganar $200. Así que gracias por todo.